Lo primero, como siempre, muchísimas gracias por venir esta tarde de noviembre, un año más, a esta jornada de Mujer, Salud y Empresa, que se enmarca en las actividades que el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba hace cada año con la ilusión y la esperanza de ser de máxima utilidad para las mujeres empresarias, para las mujeres profesionales y para las mujeres en general. ¿Para qué vamos a decir? Estamos inventando, pero realmente todos estos años de atrás y este año también estamos tratando problemáticas o circunstancias que hacen que nuestra vida a lo mejor no sea todo lo feliz que quisiéramos y que gracias a jornadas como esta recibimos información, herramientas de primera mano, información objetiva de mujeres y de hombres profesionales que vienen a Córdoba, a esta Fundación Cajasol, a la que le agradezco también que nos reciba otro año más, para transmitir una información que somos nosotras las encargadas después de ponerla en marcha. Agradecer a la excelentísima Diputación de Córdoba, al área de igualdad, la ayuda que recibimos para poder hacer realidad este sueño de todas las socias del Foro de Empresarias de esta jornada. Excusamos a Auxiliadora Moreno, que está en este momento en un congreso anual que se hace de violencia de género. Sabemos que este mes es un mes donde se pone, digamos, aún más de manifiesto esta lacra social por la que tenemos que trabajar y que no entra dentro de, a lo mejor, de los objetivos directos del Foro de Empresarias, pero que siempre tenemos presente, por lo cual entendemos que Auxiliadora no esté hoy aquí, pero el jueves estará con nosotros. Quiero dar las gracias también especialmente al comité científico, porque todas estas cosas, si bien se hacen con toda la ilusión que queramos y con todo lo que podamos decir bonito, pero si no hay personas profesionales detrás que hacen que sea riguroso y que sea útil y que sigamos una línea correcta, pues no dejaría de ser pues un postureo más del que estamos acostumbrados en esta sociedad. Entonces quiero dar las gracias a Pilar Jurado, que es miembro de la Junta Directiva del Foro de Empresarias, que ha estado en la comisión que ha diseñado este magnífico programa, y a Elvia Martínez, que el apellido me queda un poco, por eso que las dos juntas, mano a mano, me consta que son meses de trabajo queriendo tener las mejores jornadas, y estoy segura que serán las mejores jornadas. Os vuelvo a dar las gracias, que disfrutéis mucho. Sabéis que tenemos esta tarde, tenemos mañana por la mañana y el jueves por la tarde. Tenemos 3 líneas distintas, pero yo no soy quien va a hablar de esas 3 líneas, porque para eso quiero darle la palabra a Pilar y a Elvia, que se vengan aquí conmigo, y sean ellas las que de verdad, bajo ese perfil profesional necesario para una jornada rigurosa, pues os lo van a explicar. Muchísimas gracias de nuevo, disfrutad de la jornada y bueno, nos vemos en esta tarde, nos vemos mañana y nos vemos el jueves. Bueno, el resto de agradecimientos lo dejo a vosotros. Bueno, pues gracias a nuestra presidenta, Inmaculada, que siempre está ahí apoyando, en este caso, todas las locuras que se nos han ocurrido para poder organizar estas jornadas, ¿no? Ya estamos en la 4ª edición de esta jornada Mujer, Salud y Empresa, que empezó hace 4 años y ahora nos va a hablar Elvia de nuestro recorrido y de un poco el sentido que le hemos querido dar como comité científico. Pero bueno, en esta ocasión a mí me gustaría presentar qué es lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a aprender en esta jornada es, vamos a aprender sobre microbiota, ¿vale? ¿Qué es? ¿Dónde está? Y cómo cuidarla, ¿vale? Y porque, bueno, algo que identifica a FPC es que nos gusta estar a la vanguardia, ¿no? Y en la vanguardia de la innovación. Este es un tema que está ahora muy candente en el tema de salud, en el ámbito de salud, y por eso queríamos traerlo para vosotras. Y luego damos un paso más, no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que, bueno, en los últimos estudios y investigaciones han descubierto cómo hay un hilo conductor entre el cerebro y el intestino, y a lo largo de estas jornadas pues también lo vamos a descubrir, porque es el responsable pues de nuestro bienestar físico y psicológico en muchas de las situaciones. Entonces, bueno, lo que vamos es a cuidar nuevamente nuestra salud física y mental en las jornadas de estos 3 días, que, bueno, os invitamos a que nos acompañéis hoy, mañana y pasado. Te toca.
Pues yo, bueno, agradeceros muchísimo que estéis esta tarde aquí. Me hace mucha ilusión ver el lleno de la sala, porque, como decía Inma, es verdad que son meses de trabajo y se hace pues con mucha ilusión y empleando pues mucho tiempo y recursos en esta jornada. Y veros aquí que nos acompañáis otro año más, un grupo fiel que viene todos los años, me encanta verlo. Y bueno, pues el recorrido de la jornada se hicieron el primer año con una temática bastante genérica y quisimos el segundo año concretar más la temática y fue sobre el estrés. Recuerdo que vimos qué partes del cuerpo son las que se afectan con el estrés y dimos muchísimos recursos al público para por lo menos detectarlo. En la siguiente, la del año pasado, fuimos un pasito más allá y fuimos más concretas todavía con 3 días en los que dedicamos al para, descansa, duerme. Porque veíamos que es necesario saber cuándo parar y hay que diferenciar también el descanso del sueño para hablar de la importancia que tiene el sueño en nuestras vidas, de que como a nivel orgánico, para muchísimos de nuestros sistemas, sin el sueño perdemos la salud. Y puede ser pues una fuente de muchísimas enfermedades el no poder descansar y el no poder dormir. Y este año, pues como nos comentaba Pilar, intentamos hacer, por un lado, ese aporte científico y de calidad y salud, y por otro lado también la actualidad. Aunque el estrés tiene muchísimo tiempo tipificado tal cual, y por supuesto el sistema digestivo y problemas del sistema digestivo también tiene mucha antigüedad, pero ese concepto nuevo sobre la microbiota, sobre el eje intestino-cerebro, que claro que todo el mundo sabe que hay una conexión de las emociones con nuestro sistema digestivo, pero damos un paso más allá contando con unos especialistas fabulosos. Hemos encontrado unos ponentes de verdad de altura de los que nos sentimos muy orgullosas el contar este año y también con los integrantes de las mesas redondas, de que la mayoría cuando acudimos pues tienen esa... disponibilidad, ¿no? Exactamente, la disponibilidad y la generosidad de venir y de participar y de ayudarnos a esta divulgación científica para hacerlo de una manera lo más amena posible. Las configuraciones de la jornada son muy sencillas. Consta de una primera parte con un ponente y luego a continuación una mesa redonda que acompañan 4 especialistas de diferentes especialidades para hablarnos sobre el tema del día. Como decía Pilar, hoy es la microbiota, diferenciar también entre prebióticos y probióticos. Mañana será el eje intestino-cerebro y el jueves por la tarde clausuramos con el meollo del asunto. Los recursos para mejorar la microbiota. Ya sabemos de intestino, ya sabemos de cerebro, ya sabemos de probióticos, sabemos ejes, sabemos todo. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa microbiota sana y conservar la salud todo lo que podamos? Muy bien, bueno, pues voy a pasar a presentar empezamos ya, ¿no? Arrancamos, ya estamos en materia. Bueno, yo voy a explicar todo lo que acompaña a nuestra ponente de hoy, pero se me ha ocurrido, estando en casa mientras que me arreglaba, pues contar algo personal. Todo esto va como una cadena, ¿no?, de eslabones que tiras de ella y van surgiendo. Entonces, buscando soluciones para mis problemas digestivos, intestinales, en fin, todos tenemos nuestras cositas. Pues ya después de mucho di con que era un tema de funcional y dije, bueno, pues vamos a ver cómo funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, buscando, pues di con una joyita de una señora que le encantan los bichitos que habitan en nuestro cuerpo. Y me la compré. Entonces, estando leyendo el libro, le mandé una foto a Isma y le dije, para la jornada del año que viene. Bueno, y aquí está Blaya. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco así pues fue surgiendo bueno, el conocimiento y el contacto con los ponentes de estas jornadas, que ahora la voy a presentar a Blaya, pero también quería darle las gracias a un contacto que también ha respondido amablemente y con gran generosidad, que es la empresa Nutribiótica. Es nuestro colaborador principal en este año.
Tenemos todas unas bolsitas ¿De regalo, un obsequio que nos han regalado, y es una empresa española con sede en Galicia, pues que trabaja con mucho rigor y con unos productos muy buenos, tanto complementos, ¿vale?, alimenticios, magnesio, omega, vitaminas, como la comercialización de laboratorio propio, y luego comercializa el laboratorio Bromatec, que tiene probióticos de origen humano, ¿vale?, que es como su sello de diferenciación, y son unos productos muy buenos que van a ayudar porque tienen dentro los bichitos que necesitamos en nuestro cuerpo, y que Olaya Otero, que es bióloga, doctora en biología por la Universidad de Vigo, máster en innovación en seguridad y tecnología alimentaria y metodología y aplicada a la ciencia de la vida, pues va a ilustrarnos hoy sobre estos maravillosos bichitos que, como a ella le encantan, seguramente nos lo va a hacer muy ameno y lo vamos a poder aprender bien. Y bueno, ella, tras su etapa investigadora y su experiencia en la industria de los complementos alimenticios, centra su trabajo actual en la formación y en la divulgación científica sobre microbiota y probióticos, con el objetivo de acercar la evidencia científica a profesionales y público en general. Es autora del libro El revolucionario mundo de los probióticos y dirige el programa Experto en Probióticos, que es una formación online de referencia en el sector. Participa como ponente en congresos, colabora con medios de comunicación y comparte contenido divulgativo a través de sus redes sociales y su web, y bueno, pues se consolida, por eso está aquí, como una de las mayores expertas en este campo. Muchas gracias, Olaya. Todo tuyo. Bienvenida. Estos genes que aporta nuestra microbiota lo que nos van a ayudar es a esa fibra, cierta fibra, fermentarla y obtener sustancias beneficiosas para nuestra salud. Entonces, esas 3 millones de genes que aporta la microbiota, a mí me parece muy interesante porque son fácilmente modulables comparados con la carga genética que heredamos de nuestro padre y nuestra madre,
y que nos van a ayudar a tener una mejor salud. Lo veremos más adelante. Y luego está este dato, que lo voy a explicar mejor, y es que sabemos que un porcentaje muy elevado de los trastornos de salud están asociados con un desequilibrio que se llama disbiosis, un desequilibrio de la microbiota. Ojo, asociado, que no siempre va a ser causa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cistitis, infección de orina por E. coli, vale, pues ahí pues es un desequilibrio, es una bacteria la causante, vale. Pero podemos, por ejemplo, tener una patología crónica, una enfermedad crónica, estar polimedicados y nuestra microbiota va a sufrir, tendremos una disbiosis. ¿Es la causa la enfermedad de ese desequilibrio de la microbiota? No, pero va a ser una consecuencia. Y si mejoramos esa microbiota, va a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Su enfermedad va a seguir ahí, ¿no? Pero mejorará su calidad de vida. Entonces, teniendo en cuenta este dato, ¿no? Que en muchos trastornos de salud y hay un desequilibrio de la microbiota asociado, bueno, pues es buena idea mejorar esa microbiota, ¿no? Sea la causa raíz o sea una consecuencia de nuestro problema de salud, ¿vale? Y claro, ¿qué hace la microbiota? No puedo salirme de ahí. Vale, fenomenal. ¿Y qué hace la microbiota? Porque, vale, tiene genes, la microbiota aporta genes, la microbiota está asociada con la salud, pero ¿qué hace, no? Bueno, pues hace un montón de cosas. Os pongo ahí. La primera, modula el sistema inmunitario. ¿Y esto qué significa? Pues fijaos, esto sobre todo se ha visto en niños, ¿no? El tremendo impacto que tiene una microbiota equilibrada en ese entrenamiento, diríamos, del sistema inmunitario, ¿vale? Es muy bonito ver cómo la maduración de la microbiota, que digamos que se desarrolla en torno a los 1000 primeros días de vida, ¿no? Esa microbiota más madura, va en paralelo con la maduración del sistema inmunitario. Los bebés nacen, bueno, pues con un sistema inmunitario sin entrenar. Y es clave que esa microbiota esté en equilibrio para entrenar adecuadamente al sistema inmunitario, para enseñarle a defender, a identificar lo que hay que eliminar, ¿no? Lo que es un ataque y lo que tiene que respetar. Y esto se ha visto, por ejemplo, como en ratones, que se les hace todas las perrerías del mundo mundial, se les barre la microbiota con antibióticos y esos ratones, bueno, su sistema inmunitario es muy deficiente. ¿Se podría vivir sin microbiota? Bueno, sí, pero con un sistema inmunitario muy deficiente. A los humanos no le podemos hacer semejantes perrerías. También la microbiota nos defiende de patógenos. ¿Cómo? Fijaos, pensad que seguramente alguna vez os ha pasado, estamos todos comiendo, todo el mundo come de la misma ensaladilla, pero luego 2 o 3 personas se ponen malas, cogen una gastroenteritis y el resto no. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay personas que les afecta más o les afecta menos? Pues en parte es por la microbiota. Fijaos, hay herramientas que tiene nuestra microbiota para poder defendernos de forma más sofisticada o menos. A veces es simplemente que si tengo una microbiota equilibrada, compite por el espacio, compite por los recursos, y si llega el bicho de turno, el patógeno de turno, esa bacteria o ese virus que nos quiere hacer daño, pues no se lo ponemos tan fácil. Y luego tiene herramientas más sofisticadas. Nos interesan mucho ciertos microorganismos que tenemos en nuestra microbiota que producen sustancias similares a los antibióticos, pero muy específicas. Claro, un antibiótico te barre lo bueno y lo malo, más o menos, ¿no? O sea, no son tan específicos. Pero, sin embargo, las bacteriocinas, que se llaman así, que son ciertas sustancias que producen algunos miembros de nuestra microbiota, son muy específicas. Entonces, realmente tenemos como un ejército dentro, ¿vale? Entrenadores del sistema inmunitario y ejército. Y también nos ayudan a digerir ciertos alimentos. Esto ya os lo había adelantado, ¿no? Parte de esos 3 millones de genes que aporta nuestra microbiota, muchos de esos genes dan lugar a enzimas, que pensemos que son como si fueran pues tijeras, ¿no? Y tú comes fibra, diferentes tipos de fibra, y depende de cuánta variedad, también os digo, depende de cuánta variedad de alimentos que aporten distintos tipos de fibra aportemos a nuestra alimentación, así será de diversa nuestra microbiota, porque unos miembros de nuestra microbiota tienen unas herramientas para ayudarnos a digerir un tipo de fibra, otros miembros de nuestra microbiota tienen otras herramientas. Entonces, gracias a que tenemos microbiota, podemos aprovechar
la fibra fermentable para producir sustancias como, bueno, la produce la microbiota, por cierto, como esos ácidos grasos de cadena corta que tienen impacto en la salud intestinal y extraintestinal. Y luego, la microbiota produce sustancias bioactivas. Ya os he hablado de algunas, las bacteriocinas de defensa, los ácidos grasos de cadena corta, producen vitaminas del grupo B, vitamina K, neurotransmisores. Mañana, o sea, no sé si es mañana cuando da su ponencia o cuando se habla más del tema eje intestino-cerebro, pero veréis, seguramente Jen más a fondo os hablará un poco de esto, que hay ciertos microorganismos que producen serotonina, acetilcolina, neurotransmisores, con efecto, bueno, biológico. Muchos a nivel intestinal, por supuesto, pero que también a través de la autopista, que es el nervio vago, influyen en el cerebro. Y también es fundamental la microbiota para tener una barrera intestinal saludable. Pensad que el intestino es como una manguera, es un tubo, que debe de dejar pasar de forma controlada sustancias, nutrientes, pero eso no puede ser un coladero. Imaginaos que fuese como una manguera agujereada, porque pasarían pues alimentos sin digerir, microorganismos que aunque sean amigos fuera del intestino, el sistema inmunitario dice, pero aquí ¿qué pasa?, ¿no? Entonces es fundamental, y muchos trastornos de salud tienen asociado pues una alteración de esa permeabilidad de la barrera intestinal. Entonces, una microbiota saludable nos va a ayudar también a tener una barrera intestinal saludable. Claro, y hasta aquí, bueno, puede parecer fácil, pero es que no hay una microbiota sola. Quiero decir, podríamos prácticamente decir que hay una microbiota por cada superficie corporal, porque efectivamente hay microbiota en la piel, hay microbiota en la boca, tracto urogenital, todo el intestino, que esa es la reina de las microbiotas, ¿no? Y el estómago también. Entonces, cada una, yo en mi libro hago pues un símil como con los planetas, porque podemos decir, conocemos algo de la microbiota, pero ¿qué microbiota conocemos? Bueno, pues la reina de las reinas, conocemos la microbiota intestinal, que es la más poblada y la más estudiada. Pero cada microbiota, luego os daré una pincelada de cada una de ellas, tiene su peculiaridad. Y para mí es muy importante conocer esa peculiaridad cuando queremos modularla o cuando queremos mejorar, ¿no?, su estado de equilibrio. En el estómago, lo digo en el libro, claro, el estómago os podéis imaginar, ácido. Es un ambiente que eso es como si fuera mercurio, ahí hay poca vida, pero hay, algún microorganismo hay. Y luego está el famoso Helicobacter pylori, que a muchos os sonará, que ese es, bueno, pues es muy superviviente, es un gran superviviente y tiene sus estrategias para incluso en mercurio, con todas las, digamos, todo el ambiente difícil para crecer, pues aún así crece, ¿no? Entonces, esto lo complica un poco todo, porque creemos que conocemos la microbiota y luego cada una tiene sus peculiaridades. Vale. ¿Y cómo modulamos la microbiota? Bueno, pues hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Casi os diría que prácticamente es que todo lo que hacemos en la vida va a tener un impacto en la microbiota. ¿Por qué digo que hay cosas que no podemos controlar? Porque, bueno, luego nos ponemos nerviosos. Es que, claro, yo nací, os explico. El modo de nacimiento, si yo he nacido por parto vaginal, me he impregnado de todos esos lactobacilos que tienen nuestras madres y eso es con la primera colonización, ¿no? Eso es una maravilla para los niños. Y los niños que nacen por cesárea, bueno, pues reciben otro tipo de microorganismos, ya no reciben tantos lactobacilos, reciben más microorganismos del ambiente, de la piel, o sea, microorganismos más propios de la piel y no tanto del trato vaginal. Claro, nos podemos poner nerviosos. Oye, es que tuvo un niño por cesárea. Dios mío, le voy a arruinar la vida. Bueno, tranquilos. O sea, hay cosas que no podemos controlar y luego todo impacta. Y veréis que lo que más es la alimentación, ¿vale? Entonces, el modo de nacimiento impacta en cómo va a ser nuestra microbiota. Cómo nos alimentan esos primeros años de vida también. Los bebés que reciben lactancia materna están prácticamente dominados por bifidobacterias, que se llaman, su microbiota intestinal, que se asocian con la salud. Y un niño que recibe leche de fórmula, bueno, pues tiene una microbiota un poco más diversa, que luego, a la que todos introducen alimentación complementaria, se va igualando, ¿no? Por eso también, bueno,
quiero aportar, pues eso, que nos relajemos, ¿no? Porque a veces nos angustiamos. Hay cosas que no podemos controlar, como estas. ¿Dónde vivimos? Pues hombre, más o menos tampoco lo podemos controlar. Sí que se ha visto que estar en contacto con la naturaleza, tener espacios verdes, aumentan la diversidad de nuestra microbiota de la piel, y esto casi es un parámetro de salud, ¿no? Una microbiota diversa es como ecosistema, ¿no? El Amazonas, qué diverso es pues la microbiota igual. Y entonces, bueno, vivir en entornos o cerca de entornos naturales también va a favorecer que tengamos una microbiota saludable. Y luego los fármacos. Los tóxicos, tienen un impacto negativo, pero bueno, si no tiene una enfermedad crónica y tiene que tomar fármacos, es que no hay otra. Entonces, hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar. Y entonces estas intentaremos mejorarlas, modularlas, para conseguir que nuestra microbiota sea la más saludable de todas. Por ejemplo, lo que os decía, la alimentación. Esta es, para mí es casi el pilar fundamental, ¿vale? En función de cómo nos alimentemos, así va a ser nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque es que, sobre todo la microbiota intestinal, ojo, porque es que la función de la microbiota es digerir lo que vamos a comer. Entonces, si tú comes 4 alimentos, no necesitas una microbiota tan diversa, porque para digerir carne y patatas, pues ya está. Pero claro, si tú a tu microbiota le aportas diversidad de vegetales, sobre todo vegetales, a la microbiota ya veréis luego cuando hablemos de los prebióticos que le gustan los vegetales, pues va a necesitar ser variada, rica, y entonces aumentará su diversidad para tener todas las herramientas para digerir bien esa variedad de alimentos que le vamos a aportar. Y hay estudios muy chulos donde se ve, pues un investigador de Londres se va con una tribu en África y cómo al cambiar su alimentación y comer pues, alimentos muy diferentes, cambia su microbiota. Bueno, eso más o menos lo podemos modular, ¿no? La alimentación que seguimos. También tiene un impacto muy positivo la actividad física. Los contactos sociales, y esto me gusta mucho, hay estudios, sobre todo a raíz del confinamiento, con niños. Fijaos, os decía, los 1000 primeros días de vida que que sabemos que son claves para la maduración de esa microbiota de los más pequeños. Bueno, pues se estudió durante el confinamiento que la microbiota era más pobre. Los niños que nacieron y pasaron esos primeros 1000 días de vida con pocos contactos sociales tenían una microbiota más pobre. Entonces, me gusta pensar que también podemos, igual que decimos, voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, pues voy a tener contactos reales, que ahora parece que faltan mucho, porque también mejora la microbiota. Entonces, eso también lo podemos modular. Y las mascotas. Y de nuevo esto se estudió en niños. Criarse con mascotas de pelo mejora la microbiota de los pequeños y mejora el entrenamiento de ese sistema inmunitario. Sobre todo se asocia la convivencia con mascotas de pelo, perros y gatos, a menos asma, menos alergia, menos riesgo de enfermedades que están muy asociadas con un mal funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, oye, esto es fácil. Cuidamos la alimentación, hacemos un poquito de deporte, nos abrazamos bien y los perrillos, pues no le tengamos miedo. Y sobre todo, ya os digo, esto se estudia en niños, porque es como pues esa ventana. Tenemos una gran oportunidad en los 1000 primeros días de vida para modular la microbiota y modular el sistema inmunitario, ¿no? Porque es un entrenamiento, ¿no?, que se lleva a cabo en esa primera etapa de la infancia. Vale. Y luego están los probióticos. Los probióticos, ahora entro un poco más de lleno en ellos, también son herramientas para modular, ya no tanto la composición, que a veces también, sino qué hace la microbiota, ¿no? Diríamos la actividad o el metabolismo, ¿no?, de nuestra microbiota. Entonces, esta es una pregunta, ¿vale? Probióticos, ¿me suena? Sí, me suena. Que es el yogurcito este, ¿no?, que anuncian en la tele. Pero, ¿cuál es la definición exacta de probiótico? Pues es microorganismos vivos, tienen que estar vivos, que en las cantidades adecuadas, es importante la cantidad, luego os lo cuento un poquito mejor, confieren un beneficio para la salud. Tienen que estar vivos en una cantidad adecuada y conferir un beneficio. Normalmente son bacterias, o sea, veréis que los probióticos comerciales casi todos son bacterias, y ciertas levaduras. Diríamos que prácticamente la reina de las reinas, que os hablaré seguramente de ella. ¿Y
qué no son probióticos? Porque claro, de forma popular muchas veces se habla de los alimentos fermentados como probióticos, alimentos probióticos. Y ojo que yo creo que dentro de una alimentación saludable son muy beneficiosos. Hablo de kéfir, yogur, kombucha, bueno, ahora hay pues como un boom, ¿no? Chucrut, conocemos más alimentos fermentados que antes, ¿no? Pueden aportar microorganismos vivos, A veces los que te encontramos en el supermercado están pasteurizados y ya no tienen microorganismos vivos. ¿Por qué digo que no se deberían denominar probióticos si somos súper estrictos? De forma popular podemos llamarle. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se identifica exactamente el microorganismo que tiene. Pues una kombucha, pues son mezclas heterogéneas y si lo hacemos en casa, oye, fenomenal, el kéfir de agua o que lo hace mucha gente, puede ser súper saludable, pero claro, son mezclas heterogéneas de microorganismos. No tenemos identificado exactamente qué microorganismo, ni tampoco la cantidad en muchos casos, porque pensad que son alimentos vivos los fermentados. Entonces, a lo mejor, bueno, ya el chucrut es una fermentación espontánea. Tú coges el repollo, lo pones a fermentar y los bichillos que tenía el repollo dan lugar a esa fermentación. No sabemos exactamente, seguramente si tú haces un chucrut con un repollo en España y con un repollo en Alemania, es que no tienen por qué tener exactamente los mismos microorganismos, entonces son alimentos vivos. Y en función de cuánto tiempo vaya pasando, va cambiando, ¿no? La población de microorganismos, entonces es muy heterogéneo. Composición heterogénea, cantidades heterogéneas e inestables también. Y luego, la duda está también muchas veces que si el efecto beneficioso es solo por esos microorganismos vivos o por el propio alimento. Pensad, claro, todos los fermentados a base de leche aportan un beneficio para la salud, pues claro, nos sientan fenomenal porque tiene menos lactosa y a casi todos los adultos la lactosa, oye, cuanto menos, mejor nos va a sentar. Entonces, es muy difícil muchas veces separar si el efecto beneficioso es por el propio alimento o por los bichillos. O incluso iría más allá. ¿Es por el propio alimento, por los bichillos o por el metabolismo de estas bacterias o estas levaduras? Porque claro, en ese proceso de fermentación producen vitaminas, producen ácidos grasos de cadena corta, ácidos orgánicos, producen un montón de sustancias que son beneficiosas. Entonces, bueno, saludables, súper saludables dentro de una alimentación equilibrada, pero estrictamente no los vamos a llamar probióticos. Alimentos fermentados. Y luego, tampoco son probióticos, aquí ya es un problema ya más semántico, los prebióticos, con E. Y dicho así de un modo grueso, ¿qué son los prebióticos con E? El alimento de nuestra microbiota. Ya lo hemos hablado, os he ido introduciendo. Para adelante. ¿Qué son realmente? Pues componentes de los alimentos que encontramos en muchos vegetales, muchas frutas, que no digerimos. Nosotros no tenemos la capacidad de obtener energía de esos alimentos, de esa parte del alimento, ¿no? Del prebiótico. Pero en lugar de nutrirnos a nosotros, va a nutrir a nuestra microbiota. Nuestra microbiota emplea estas sustancias, las fermenta y gracias a ello produce sustancias beneficiosas. Y aún por encima, los prebióticos van a hacer que aumente la abundancia de especies beneficiosas, ¿no? Y tiene un impacto en nuestra salud. Entonces, dicho eso, de un modo muy sencillo, es ese alimento de nuestra microbiota. Podemos pensar en la fibra, porque os he hablado ya de la fibra, pero realmente va mucho más allá de la fibra. Pongo esas siglas que son carbohidratos accesibles a la microbiota en inglés. Y varios nombres. Inulina, FOS, almidón resistente. ¿Dónde encontramos esto? Pues en vegetales, por ejemplo, la inulina y los frutoligosacáridos los encontramos en espárragos, en alcachofa, en muchos, digamos, verduras de hoja verde. El almidón resistente igual os suena, ¿no? Esa técnica de cocinar, ¿no? la patata o otros tubérculos y enfriarla. Vale, eso va a hacer que aumente el almidón resistente. Nosotros el almidón tenemos enzimas para digerirlo, el almidón de la patata, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros cocinamos la patata y luego la enfriamos, parte de ese almidón se va a hacer resistente a nuestras enzimas. Entonces, ya no vamos a obtener glucosa, ya no vamos a tener azúcar y energía de todo ese almidón,
sino que en lugar de nutrirnos a nosotros, va a nutrir a nuestra microbiota. Entonces, también en función, por ejemplo, de la maduración, el plátano verde tiene más almidón resistente que el plátano maduro. Entonces, parece sencillo, ¿no?, nutrir a la microbiota. ¿Dónde encontramos esta fibra? Pues en vegetales, hortalizas. Pero no solo son prebióticos la fibra. Fijaos, la leche materna que os decía, los bebés, los niños que reciben lactancia materna tienen una microbiota dominada por bifidobacterias, porque la leche materna aporta bifidobacterias, pero es que la leche materna también aporta un tipo de azúcar que no está pensado, bueno, ni que el cuerpo pensase voy a fabricar leche, ¿no?, para nutrir al bebé, pero bueno, tiene un tipo de azúcar que no nutre al bebé, nutre a las bifidobacterias y otros microorganismos que de forma muy específica van a aprovechar ese azúcar para crecer. Entonces, fijaros qué alimento más completo. Bueno, tiene proteínas, tiene grasas saludables, omega 3, tiene probióticos y tiene un componente prebiótico que favorece el crecimiento de las bifidobacterias. Luego también encontramos compuestos prebióticos en el omega 3. El omega 3 puede ser podemos definirlo como un compuesto prebiótico porque también favorece el crecimiento de especies beneficiosas. O los compuestos fenólicos. Me gustan mucho los estudios que hay, por ejemplo, con la granada. La granada, los compuestos fenólicos son muchos antioxidantes. Igual os suena el resveratrol de la uva, la granada también tiene. Son antioxidantes, pero es que nosotros no vamos a obtener todos los beneficios de los compuestos fenólicos si no son transformados por nuestra microbiota. Entonces, la microbiota anda por medio, transforma estos compuestos fenólicos y obtenemos esa capacidad antioxidante. De hecho, pues, por ejemplo, con la granada, por eso digo que me gustan mucho los estudios que hay con la granada, porque con la granada se ha visto que aumenta, por ejemplo, Akkermansia, que es una bacteria que tiene una fama por impactar en la salud metabólica y la granada es una de estos componentes que favorece su crecimiento. Ya vamos un poco, espero que aclarando, ¿no?, qué es un probiótico, qué son microorganismos vivos, y qué es un prebiótico, que es el alimento de la microbiota. A ver, para adelante. Y ahora, ¿para qué sirven? Podemos pensar. ¿Para qué sirven los probióticos? Bueno, igual que os decía un poco qué hace la microbiota, os voy a decir un poco qué pueden hacer los prebióticos para que conozcamos cómo pueden actuar. Algunos probióticos, hay muchos, como ya decía Pilar, se obtienen de humanos, o sea, se han obtenido de humanos. Entonces decimos, vale, este microorganismo, nuestra microbiota, es interesante, hace cosas interesantes, nos defiende de patógenos, pues lo vamos a aislar y lo vamos a comercializar como un probiótico, porque sí, muchos probióticos se seleccionan por esa capacidad de defendernos de patógenos o de microorganismos que nos quieren atacar. Producen sustancias bioactivas, quizá elegimos un probiótico o se comercializa un probiótico porque sabemos que produce ciertos neurotransmisores, que produce o que favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo. La modulación del sistema inmunitario. Luego, os puedo decir así a grandes rasgos, pero por ejemplo, los que son Lactobacillus casei, Paracasei y Rhamnosus son, digamos, esos microorganismos que tienen esa capacidad muy de modulación del sistema inmunitario. Favorecen también la función de barrera intestinal, que ya os decía que es fundamental, y pueden afectar o cambiar la composición de la microbiota, pero para que un probiótico sea efectivo necesariamente no tiene que cambiar la microbiota. Y entonces, ¿en qué problemas de salud se han estudiado los probióticos? En problemas de salud oral, por supuesto intestinal, urogenital con buenos resultados, luego en la mesa redonda seguramente ya podremos hablar de esto, sistema inmunitario, piel, en trastornos de piel hay estudios muy bonitos, y eje intestino-cerebro, que mañana seguramente hablaréis bastante más de esto. Entonces, bueno, es infinito. Aunque obviamente en el cerebro no hay microbiota, sí hay esa conexión entre la microbiota intestinal y otros muchos ejes. Cerebro, piel, ¿cuántas personas no le afecta una intoxicación y te salen pues esos eczemas? Incluso diría más, eje microbiota, intestino, cerebro, piel. El estrés, cómo nos afecta a la microbiota y cómo se nos refleja muchas veces en la piel. Esto, quien lo sufre, se verá reflejado en esto. Entonces, una duda que surge a veces y que me preguntan muchas personas es si los probióticos son seguros, porque claro, decíamos, son bacterias.
incluso alguna humana, madre mía, o sea, yo entiendo la reticencia. Y entiendo más la reticencia a raíz de un par de estudios que salieron donde se relacionaban los probióticos con la resistencia a los antibióticos. Vale, simplemente eso es una pincelada que os voy a dar, pero la legislación europea y la americana también es muy estricta en eso. Entonces, no se puede comercializar un probiótico en un suplemento si no ha pasado unos controles de seguridad. Entonces, por definición es seguro, ¿vale? No puede... Bueno, esto me lo voy a pasar un poco, pero si se aísla, por ejemplo, de una muestra humana, pues se puede aislar de una muestra oral o de muestras fecales. Sabemos todos los genes que lleva, sabemos si lleva genes de resistencia a antibióticos, si lleva factores de virulencia, si puede producir sustancias que sean nocivas. Entonces, para poder ser empleado como un microorganismo como probiótico, tiene que pasar un montón de controles. Y puede resistir, que no es lo mismo resistir algún antibiótico, porque hay probióticos que se resisten ciertos antibióticos, que contener genes de resistencia a antibióticos transmisibles, que se transmitan de una bacteria a otra, porque esto sí que puede generar bacterias súper resistentes. Entonces, cualquier probiótico que se comercialice en Europa y en Estados Unidos en principio también, son seguros. Y luego, esto sí que me gusta mucho, os voy a dar 3 pinceladas. ¿En qué me fijaría yo para elegir un probiótico? Y lo primero de todo es la cepa, es esta combinación de números y letras. Normalmente pues eso, como somos nosotros, somos sapiens, ¿no? 2 nombres, pero a mayores ellos llevan esta combinación de números y letras. ¿Y por qué es tan importante? Veréis, porque nos va a permitir saber qué hace. Y me gusta mucho este ejemplo de los perros. Porque si uno de vosotros tiene un rebaño de ovejas y está buscando un perro para cuidar un rebaño de ovejas, tiene que saber las características que tiene ese perro, ¿no? Porque si tú eliges un chihuahua, pues puedes decir, es que los perros son inútiles para cuidar ovejas. Claro, son la misma especie. Es que este es un caso exactamente igual. Estos animales son la misma especie, pero uno tiene unas características y otro tiene unas características totalmente diferentes. Entonces, yo si tengo un rebaño de ovejas y elijo un chihuahua, bueno, pues creo que los perros son inútiles para cuidar ovejas. Luego también es importante la cantidad. Y yo no digo que más siempre sea mejor, pero claro, imaginaos, no es lo mismo pues llevar una mercancía muy grande que pequeña. La legislación en España no es muy estricta. Hay en otros países, en Italia, en Canadá, que ponen un mínimo. 1.000 millones de microorganismos, ese es el mínimo. Aquí no, aquí en España puedes comercializar un probiótico con menos cantidad. Eso, muchas veces los efectos sí que son dosis dependientes, pero bueno, normalmente el mínimo es ese 1 por 10 a la 9 o 1.000 millones de microorganismos, que parecen muchos, pero tenemos que recordar que tenemos billones dentro, ¿vale? Y luego el origen, que ya lo hemos hablado. Hay probióticos que vienen del suelo, de plantas, de fermentados, de alimentos fermentados, de la leche, y luego los hay humanos. De la leche materna, por ejemplo, hay muchos probióticos que se comercializan para mastitis, por ejemplo, y el origen de estas bacterias es la leche materna, de mujeres sanas. Se aisló pues, un par de cepas que se comercializan hoy en día, pero también de heces, de intestino, de heces de bebé, por supuesto. Entonces, sí, no pensemos que viene directamente, pasa todo ese recorrido que os decía antes. Sabemos cómo son sus genes, se aíslan, se cultivan y luego ya pues, se dejan crecer, ¿no? No es como un trasplante de microbiota. Claro, el origen, os decía muchas veces, ¿es importante? Pues bueno, desde un punto de vista ecológico sí que parece... lo que nos dice un poco los estudios más desde el punto de vista ecológico es que si tú aportas un microorganismo que está adaptado a tu temperatura, 37 grados, bueno, pues va a crecer mejor que uno de un microorganismo que viene de una vaca, ¿no? Que tiene una temperatura corporal diferente. Pero la verdad es que hay probióticos que son muy útiles, por ejemplo, como Saccharomyces boulardii, que se aisló de una fruta, lichi, mangostán, hace... pues más de 100 años. En lo que antes era Indochina hubo una epidemia de diarrea y un microbiólogo, que era francés, dijo, ¿qué están bebiendo estos locales, las personas locales?
que no se ponen malas. Entonces bebían un té a base de estas dos frutas, de lichi y mangostán. Y de este té aisló Saccharomyces boulardii, se la llevó para Francia y lleva más de 100 años estudiándose. Entonces, probiótico súper útil para cortar diarreas, para antibiótico y para todo, y es de un origen vegetal, diríamos, ¿no? Pero bueno, desde esa perspectiva ecológica tiene sentido dar probióticos humanos si queremos que se queden. Saccharomyces boulardii tampoco queremos que se quede, queremos que haga su función y que siga su camino. Y luego, a veces con esa un poco actitud de cuanto más mejor, pensamos que cuantos más microorganismos diferentes tenga un producto, también va a ser mejor. Y la realidad es que en este caso más no siempre es mejor. Los estudios lo que nos dicen es que un probiótico con una cepa puede ser igual de útil que uno que tiene una combinación de cepas. Lo que nos interesa saber es que la evidencia, ¿no? Entonces, más no siempre va a ser mejor. Y lo que nos interesa es, obviamente, que tenga suficientes estudios. Lo que sí se ha visto es que si tú tienes un probiótico con varios microorganismos, sí que vas a tener seguramente mayor capacidad antimicrobiana, porque un microorganismo va a mantener a raya a unos patógenos, a los malos, otros microorganismos mantendrá a otros, entonces tú aumentas tu rango de acción. Y aquí os pongo un ejemplo de un probiótico, una etiqueta que a mí me vale de un probiótico y otra que no me vale, porque me mandan, esto es algo muy habitual. ¿Qué te parece esta etiqueta? Os cuento. ¿Por qué me vale esta? Ay, que no se ve. Bueno, aquí pone Bifidobacterium longum y luego una combinación, números y letras. Yo con esta combinación de números y letras puedo saber qué hace ese microorganismo. Veréis, lo meto en una base de datos científica y me salen 94 estudios. Ahí no se ve. Me leo los 94 estudios y digo, vale, pues yo ya sé qué hace esta Bifidobacterium longum BB536, ya sé qué hace. Pero ¿qué ocurre con esta otra etiqueta? Me dicen, oye, ¿qué te parece este probiótico? No sé qué hace. Para todo y para nada. Porque pone microorganismos, pero no me los identifica. ¿Os acordáis del perro? No sé si es un chihuahua o es un mastín. Entonces, yo, este tipo de probióticos, no sé cuál es como su utilidad. Si queremos tener una microbiota diversa, cuidemos todos esos factores que podemos modular de nuestro estilo de vida, alimentación, estrés, contactos sociales, para tener una microbiota lo más diversa posible, ¿no? Pero no me aporta nada un probiótico que no sé qué hace. Y luego, ¿qué cepas tomar en cada situación? Y aquí esto sí que son, esto podría ser, esto es mi libro, pero solo os voy a dar 2 pinceladas porque a veces nos da como curiosidad, ¿no? Vale, ¿cuáles tomar? Depende. Bueno, ya me sale la vena gallega, vale. Porque como recordemos que la microbiota es la galaxia, ¿no? Y entonces, no vale un probiótico para todo, tampoco vale el que le sentó bien a tu vecino, vale. Conociendo esa galaxia, que cada microbiota es distinta, os decía, os voy a dar unas pinceladas. ¿Cómo es la microbiota oral? Es muy diversa. Tiene microorganismos que toleran bien el oxígeno, porque claro, hay oxígeno, en el intestino no, pero en la boca hay oxígeno. ¿Y con qué problemas nos encontramos en la boca? Problemas de salud oral, como periodontitis, gingivitis, halitosis. A veces la halitosis viene ya más de tracto digestivo, pero a veces viene de la boca. Caries incluso. Y fijaos, ¿qué microorganismos? Os pongo algún ejemplo, pero muchos de ellos, esta combinación de Reuteri, muchos Rhamnosus, Streptococcus salivarius, ya el nombre nos indica que se aisló de la saliva, ¿no? Son microorganismos que se han aislado de la saliva, muchos de ellos de personas sanas, y que tienen esas herramientas para poder contrarrestar a bacterias que producen un montón de enfermedades de salud oral. El estómago, ¿cómo es el estómago? Pues os decía, es mercurio, es un ambiente muy hostil, crece poca, una microbiota muy escasa, muy escasa, y digamos que uno de los grandes problemas que tenemos en el estómago es la presencia de Helicobacter pylori, pero también hay gastritis, hay reflujo. ¿Qué ocurre? Que claro, aquí no vale cualquier probiótico, lo que se suelen usar son microorganismos muy resistentes. Por ejemplo, los bacilos suelen formar esporas, son súper resistentes y se han estudiado en dispepsia, en reflujo. Esta combinación no, Gasseri por su lado y Acidophilus por su lado, también en todo lo que es gastritis, reflujo, también se ha estudiado mucho. Y en Helicobacter pylori, el uso de probióticos sí suele ser, la mayor parte de los estudios, como ayudante
a las terapias antibióticas. Pero bueno, es una mano, le echa una mano el antibiótico, sobre todo a sobrellevar los efectos secundarios de las terapias antibióticas. Aquí Saccharomyces boulardii se lleva la palma, porque Saccharomyces boulardii no es una bacteria, entonces se puede dar a la vez que el antibiótico y sin ningún problema, y ayuda mucho a contrarrestar sobre todo esos efectos secundarios. Luego el intestino, esto es el Amazonas, microbiota muy diversa, ambiente anaerobio y sobre todo la del intestino grueso es la más estudiada. El intestino delgado sí que por dificultad de obtención de muestras, tú cuando coges una muestra fecal, la mayor parte de la microbiota que estás observando es del intestino grueso, pero bueno. ¿Y qué problemas hay en el intestino? Esa hiperpermeabilidad intestinal que os decía, el famoso SIBO, que ahora se habla mucho, que es un sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado, estreñimiento, diarrea. Y estreñimiento y diarrea son los problemas más habituales que yo me encuentro. Entonces, os pongo ahí unos ejemplos. Fijaos que en estreñimiento las bifidobacterias ayudan mucho, son microorganismos que producen ciertas sustancias que siempre ayudan esos movimientos intestinales. Y en diarrea, de nuevo, Saccharomyces boulardii. Ya hace 100 años, bueno, pues lo que le llamó la atención a Boulard, a este microbiólogo francés, fue exactamente que los locales de este lugar de Indochina donde estaba no tenían diarrea. ¿Y todos los extranjeros? Sí. Bueno, pues porque tomaban esa infusión que tenía Saccharomyces boulardii. También Rhamnosus GG, se ha estudiado muchísimo en este sentido. Y tracto urogenital, aquí diría casi que es la excepción de las excepciones, luego a lo mejor hablamos un poco más. Es una microbiota quizá, pues, bueno, quizá no, menos diversa. Y también los probióticos pueden ser de gran ayuda. Especies como Rhamnosus, Acidophilus. Fijaos que aquí ya no os hablo de cepa, porque es que hay muchas cepas distintas, Crispatus, que pueden ser útiles en este caso. Y luego los psicobióticos, que ya seguramente hablaréis mañana más, pero que también quería nombrar. Sabemos que hay esa conexión entre intestino y cerebro. Sabemos que la microbiota intestinal se comunica con el cerebro pues produciendo ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, y hay cepas que podemos llamar psicobióticas. Fijaos, hay alguna bifidobacteria, no pongo la cepa porque hay varias cepas distintas, Plantarum, PS128, P8, DR7, muchas cepas distintas de Plantarum. No puedo decir que sea todo el género Plantarum, que es psicobiótico, pero hay varias cepas que tienen esta acción. Y también varias cepas de Rhamnosus. Entonces, estos son algunos ejemplos. En mi libro hago ese repaso por todos ellos. Pero esto es un universo. Y conocemos de la microbiota pues el 50%. O sea, sabemos que hay esos billones de microorganismos, pero no los tenemos identificados a todos. Entonces, en los próximos años, pues conoceremos mejor cómo es este universo y, sobre todo, pues cómo modularlo y cómo mejorar nuestra salud impactando en la microbiota. Y hasta aquí todo. Venga. Bueno, yo tengo tono de voz que no me... Pues venga. Yo voy a hablar de un caso personal, que sé que a lo mejor no es lo procedente, pero para mí nadie me había avisado. A mí, a raíz de una gastroenteritis, me mandan un probiótico y termino con una gastritis en urgencia 24 horas. Y por más que... Sí, se oye. Y por más que pregunté a los médicos, por más que pregunté a la farmacéutica que me lo vendió, tengo aquí el nombre lo he buscado incluso. No me lo... Entonces, sí me gustaría saber las posibilidades de efectos secundarios, porque normalmente creo que casi todo el mundo lo considera algo natural, que no tiene efectos secundarios. Y en mi caso, que lo tuve y muy severo. Claro, a ver, en principio los probióticos, si solo llevas en cepas, o sea, si solo llevas en estos microorganismos, bichos aislados, los efectos secundarios deberían de ser... podría haber incomodidad. Fíjate que si tú tienes una microbiota desequilibrada y tú metes microorganismos, ahí se libra una pequeña batalla. Puede que, oye, a los malos no les apetezca que entre a poner orden. Eso puede ser cierta incomodidad, pero así como contraindicación,
en personas que tengan neutropenia severa, o sea, una persona que esté muy inmunodeprimida, que tenga una vía central por el riesgo de contaminación, porque una cosa es que una bacteria sea una bacteria amiga en el intestino, en la boca, y otra cosa es que esa bacteria contamine la vía central, llega a la sangre, eso puede ser un problema. Pero así contraindicaciones sería, pues eso, cuando hay una persona muy inmunodeprimida, esa neutropenia severa, vías centrales, muchísima precaución, e incluso se dan en bebés prematuros. En bebés prematuros de muy bajo peso se dan probióticos. Hay estudios con cortes grandísimas en niños pues, muy débiles. Entonces, si solo llevas en cepas, cuando se dan en bebés prematuros los probióticos, tienen que ser probióticos que los laboratorios aseguren que, bueno, tienen unas medidas de seguridad tremendas, ¿no? Si solo llevas en bacterias, bueno, pues sería difícil que hubiese una contraindicación, si no son estas que te dije. Pero claro, pueden llevar más cosas. Pueden llevar otros aditivos que a lo mejor no te estén sentando bien. Luego, si me enseñas el... Lo he buscado en Vale. enero y para mí fue, vamos, jamás, y lo he preguntado y no me dan solución. Y hombre, si a mí me dejan ingresada 24 horas es porque algo no iba Claro. Sí. Hay que estudiarla, sí. No, pero me da curiosidad. Luego me la enseñas. Pues no me gusta hablar de casos privados, pero es verdad que un efecto secundario que no te esperas, en No. algo a lo que yo le tenía como mucha... Incomodidad intestinal, sí. O sea, no una persona... gastritis. Sí, una persona... Hola, soy Rafaela, encantada de tenerte, Olaya, un placer. Bueno, se ha puesto muy de moda el butirato, el ácido graso de cadena corta procedente de la fibra dietética y, bueno, tan famoso para tratar la microbiota. Y yo tengo una curiosidad y me gustaría saber si tú tienes o nos darías unos consejos acerca de cómo optimizar mejor esa estrategia dietética con probióticos, ya que hemos estado hablando de esos probióticos. O con prebióticos, porque al final, nosotros cómo producimos ese butirato, que es esa sustancia que ya digo, es que salud intestinal, mejora la función de barrera intestinal, extraintestinal también, a nivel de hepático, bueno, control de glucosa, el butirato, exacto, vale para todo. ¿Cómo lo conseguimos? Nuestra microbiota lo produce fermentando fibra. Entonces, si en nuestra alimentación aportamos variedad de fibra, ese almidón resistente, pectinas, pues vamos a producir más ácidos grasos de cadena corta. Vamos a favorecer que crezcan esas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. El ecosistema va a ser más complejo, más diverso. Al final, yo que vengo de Galicia, siempre pienso en los eucaliptos. Nosotros tenemos mucho eucaliptal allí, ¿no? O sea, de repente teníamos un bosque maduro de estos viejos con sus carballos, con sus robles y sus árboles centenarios. Hay un incendio y allí ¿qué crece? Pues crece un eucalipto. Y si tú lo dejas, de repente tienes un eucaliptal. No hay diversidad. Claro, el problema de la microbiota es un poco similar. O sea, tenemos que cuidar la microbiota para mantener esa diversidad, para que sea pues un bosque complejo o pues como si fuera la Amazonía. Porque si la castigas, y en el día de hoy es fácil, porque al final, quieras que no, pues hay tóxicos, fármacos, estamos en contacto. Si de repente tienes que estar tomando antibióticos de forma continuada, tú te barres tu microbiota y a ver si te crece el eucaliptal, ¿no? A ver si de repente, en vez de volver a crecer esa diversidad y ese ecosistema complejo, se hace un ecosistema más simple. Pues con esos ecosistemas tan simples como son los eucaliptales, no se producen ese butirato y esas sustancias beneficiosas. ¿Y estarías de acuerdo en la suplementación? Yo, por ejemplo, si lo que simplemente quieres es optimizar la producción de butirato, yo aportaría con alimentación variada, diversa fibra prebiótica. Es decir, a veces, yo os propongo que hagáis ese ejercicio de anotar cuántos alimentos diferentes coméis en una semana. Bueno, porque cuando los anotas dices, qué pocos. ¿Y cuántos vegetales distintos, hortalizas, frutas? Qué pocos. Entonces, si hacemos ese ejercicio, lo anotamos, reflexionamos,
tampoco hay que volverse loco. Y si comías zanahoria, pimiento y tomate, a la semana siguiente no comas 20 tipos diferentes, porque igual tu microbiota dice, ¿qué está pasando aquí? Pero si hacemos ese ejercicio y aumentamos un poco la variedad de la alimentación, la microbiota va a aumentar su diversidad, porque necesitamos otros actores dentro de la microbiota para que nos ayuden a digerir esa fibra, ¿no? Cuanto más variada, vamos a aportar diferentes tipos de fibra. Muchas gracias. Una preguntilla, cuando aunque tomemos prebióticos para prevenir, ¿podemos tomar también algún probiótico para prevenir o solo es durante el antibiótico y después? Porque yo personalmente no hay mes en el que no tenga infección vaginal. Bueno, entonces, es que eso, claro, eso tiene una justificación, ahí sí que tiene una justificación total. Yo siempre digo, yo los probióticos los recomiendo para algo. Digo, cuando alguien me dice, no, para estar mejor. Bueno, para estar mejor cuida de todos esos aspectos, la alimentación, oyes, te sales al sol, que te dé el sol, los contactos sociales. Pero claro, ahí cuando ya hay infecciones de repetición, bueno, ahí está justificado a lo mejor. Y de hecho, bueno, hay una ginecóloga, no se puede decir mejor, pero yo creo que la SEGO, cuando hay infecciones de repetición, sí plantea el uso de probióticos en ese sentido. Entonces, cuando hay una infección, cuando tenemos un desequilibrio de la microbiota que es patente, ahí sí que puede tener sentido. Si estamos sanos, no. Si estamos sanos, pues mantener hábitos de vida saludables. Gracias. Hola, buenas. Me ha encantado cómo hablas. A ver, ¿tú qué opinas de los simbióticos? Porque, claro, si tomamos probióticos y la persona tiene en un momento puntual un problema a la hora de colonizar, ¿no? Si no le damos alimentos, si esa persona no toma fibra de ningún tipo, ni digerible ni no digerible, tenemos el mismo riesgo de que no se asiente, ¿no? Ese microorganismo en el intestino. Entonces, el simbiótico, ¿qué dirías tú? O sea, ¿se pautaría o no se pautaría? Bueno, el simbiótico es, que no lo dije, es la combinación de un probiótico y un prebiótico. Es decir, aportamos la bacteria y aportamos una fibra. En vez de comer, o sea, aportarla con la alimentación, la aportamos también en un suplemento. Y tiene razón. O sea, sí que hay estudios que ven que mejora la colonización por más tiempo si cuando aportas un probiótico aportas el alimento. ¿Qué ocurre? Que bueno, que hay personas que tú imagínate pues en un SIBO, en una disbiosis que tiene mucha fermentación, a veces la fibra le sienta mal. Entonces, simbiótico, si no hay exceso de fermentación, oye, tiene toda la lógica del mundo, porque aportamos el microorganismo y aportamos el alimento que le va a favorecer, ¿no?, el crecimiento. Yo solo la única precaución que tendría es cuando hay pues esas disbiosis fermentativas, ese SIBO, ¿no?, porque es que les sienta muy mal normalmente casi toda la fibra en ese caso. Sí, por aquí una pregunta. Es que siempre que se habla de prebióticos se habla generalmente de fibra vegetal. ¿Cuál sería la aportación de la alimentación carnívora, de la carne y del pescado, a la microbiota intestinal? Por ejemplo, el omega 3, aunque de forma, bueno, así digamos tradicional, no se consideraba un prebiótico, la definición de probiótico sí que podría englobar al omega 3, porque el pescado aporta omega 3, bueno, el pescado, sobre todo el pescado azul, y el omega 3 favorece el crecimiento de lactobacilos, de bifidobacterias, o sea que tendría un efecto prebiótico muy patente. Luego, la proteína en su justa medida puede favorecer una microbiota saludable. Los estudios sobre todo que hay son en dietas, por ejemplo, hiperproteicas o dietas keto que aportan proteína y luego restan mucho carbohidrato. Ahí sí que se ve que ¿qué nos va a faltar en esas dietas muy cárnicas? Va a haber menos producción de ácidos grasos de cadena corta, de butirato, de propionato. Se producen otros ácidos de cadena larga, de cadena media. Se producen otro tipo de sustancias, pero el butirato, propionato, acetato, esos ácidos grasos de cadena corta se van a producir menos. Porque al final, o sea, esto
tenemos una capacidad de alimentarnos, o sea, o comemos mucha carne, o comemos equilibrado carne y vegetales, o comemos muchos vegetales. Entonces, las dietas muy cárnicas sí que lo que se observa es que cae un poquito esa producción de ácidos grasos de cadena corta, pero la proteína es fundamental. La proteína es fundamental, proteína de calidad. Todos tenemos que, comer proteína. O sea, que con la carne sería un poco más neutro los estudios, ¿no? Sí, es como, lo tenemos muy claro que si te pasas de alimentación carnívora, la microbiota, y se producen sustancias como la trimetilamina oxidada, que esa es una sustancia que se asocia mucho con riesgo cardiovascular, en dietas muy cárnicas, que aportan mucha carne. La proteína es fundamental. Exceso de proteína nos puede llevar a producir menos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo. Hola. ¿Tendría que saber yo cómo tengo mi microbiota? ¿Podría hacerme una analítica o no es necesario? Bueno, esta pregunta me gusta mucho, porque es verdad que, lo que comenté al final, ¿conocemos la microbiota? Sí, conocemos la microbiota, pero de todo, ¿qué conocemos de la microbiota? Sobre todo conocemos el ADN, quiero decir. Tú cuando te haces un análisis de microbiota, de las heces, por ejemplo, lo que analizas es el ADN. Y de ese ADN identificamos el 50%. Quiero decir, hay otra mitad de ADN que no sabemos exactamente a qué corresponde. Se cree que son a muchos virus. En nuestra microbiota también hay virus, y no son virus que nos vayan a producir la gripe ni un resfriado. Son virus que están ahí, forman parte de nuestra microbiota, no sabemos exactamente el papel que tienen. Entonces, ¿podemos analizar la microbiota? Si tenemos un objetivo concreto. Hay muchas personas que tratan disbiosis, que tratan desequilibrios de la microbiota y se apoyan en estas herramientas para saber por dónde tirar, ¿no? A ver si hay parásitos, por ejemplo, es muy útil saber si hay parásitos, a ver, ¿no?, qué tiene elevado, qué tiene en exceso, qué no tiene en exceso. Pero, como siempre, de poco vale que nosotros, una persona de forma individual, se haga un análisis de microbiota, porque ni siquiera muchos profesionales a veces dicen, vale, esto es una foto fija, hay que saberlo, es una foto fija, es una foto de un momento de lo que ocurre en tu microbiota. Si a lo mejor tú, pasados 15 días, cambias totalmente cómo te alimentas, cambias totalmente tus hábitos de vida, pues a lo mejor tu microbiota ya no va a ser la misma. Entonces, es una foto fija y somos capaces de identificar solamente una parte de la microbiota. Entonces, puede ser útil si lo recomienda, si va de la mano de un profesional de la salud que nos lo pide porque tiene sus sospechas, a ver si hay cándida, la cándida que está fastidiada, o a ver si hay algún parásito, helicobacter. No, puede ser muy útil, pero siempre que vaya pues buscando algo, ¿no? Que sea el profesional de la salud que vaya indagando y buscando algo concreto. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos, rápido. No, sería conveniente, si hay colitis, tomar probióticos. ¿En colitis ulcerosa, por ejemplo? Por ejemplo, o colitis microscópica, cualquier tipo de colitis. Bueno, a ver, en enfermedad inflamatoria intestinal lo cierto es que los estudios son más exitosos en colitis que en Crohn. La verdad es que en Crohn hay estudios con probióticos, pero bueno, pues siempre con muchas limitaciones, ¿no?, de éxito de probióticos. Sí hay algunos estudios pero de nuevo, siempre de la mano. Yo es que soy así, yo os doy información y luego digo, sí, pero luego no os toméis ningún probiótico, sin que os lo recomiende un profesional de la salud. No por nada, porque a veces, mira, a mí me pasa muchas veces que me dicen, no, es que soy intolerante a la lactosa. ¿Qué hay para la intolerancia a la lactosa? Y a lo mejor tú lo que ves es que eres intolerante a la lactosa, pero lo que tienes es un SIBO, un sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado, porque tienes falta de ácido en el estómago, porque tienes no sé qué. Entonces, claro, lo que el paciente ve, la persona en la calle ve, es un síntoma, pero el profesional tiene que llegar hasta la raíz del problema. Y entonces, oye, son herramientas muy útiles, pero sobre todo, si las maneja ese profesional que detecta la raíz del problema y puede darle la solución, porque si no vamos parchando síntomas. Hay estudios en colitis, sí. Con más éxito, que ya digo, que en otras enfermedades inflamatorias intestinales. Es que no es tanto tiempo que conocemos más, ¿no?, esa microbiota. Y entonces sí que si lo pensáis, ¿no?, 2007 conocemos mejor la microbiota. En realidad, en los currículos académicos no se incluye la microbiota. Entonces, todos los profesionales de la salud
Pues yo no soy profesional de la salud, que yo soy bióloga. Todos los profesionales de la salud que se interesan por la microbiota o que saben de microbiota, no lo saben porque se lo hayan dicho en la universidad. Lo saben porque se interesan, se molestan y han estudiado e investigado por su cuenta, porque, lo dicho, el conocimiento más profundo de la microbiota es algo relativamente reciente. 2007, que es con estas técnicas de secuenciación más masivas. Entonces, yo siempre digo, cualquier profesional que os encontréis de la salud, que os hable algo de microbiota, pensad, vale, es una persona que por su cuenta se ha actualizado. Porque, vamos, no sé yo tengo alguna prima estudiando medicina a día de hoy y no le hablan de microbiota aún todavía. Entonces, bueno, ese es un punto. Y entonces, la primera pregunta iba un poco, pues por ahí, por cuándo, o sea, no sé si recordáis, bueno, algunas va con ventaja porque ya sabíais algo de probióticos y de microbiota. Pero ¿cuándo fue como la primera vez que oísteis hablar de microbiota en cada una, bueno, de vuestras especialidades? Pues yo creo que todo con el Actimel. Sí. Correcto. Bueno, es verdad que en ginecología, el tiempo que yo hice la carrera, yo estudié entre el 86 y el 92, que fueron los años míos de carrera, más luego a partir del 93 la especialidad, se hablaba de flora, ¿no? De flora vaginal, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero de microbiota, del microbioma vaginal, se ha empezado a hablar a partir del año 2012. O sea, antes de ayer, ¿no? Hace muy poquito tiempo. Pero es cierto que cada vez también la tecnología nos ha ido ayudando a hacer esa secuenciación genética de los distintos elementos que forman parte de esa microbiota y nos ha permitido pues poder hacer esos estudios diferenciados, ¿no? De qué es lo que tenemos cada una en nuestro cuerpo, ¿no? Antes era todo como muy genérico, ¿no? Y ahora pues vamos conociendo un poquito más, ¿no? Pero hace 3 días y medio. Claro, es que... Sí, yo creo que todo ha sido a raíz de poder secuenciar el ADN de los distintos patógenos, porque de los microorganismos, ¿no? Hasta hace poco era el lactobacillus spp. No había diferenciaciones claras y hoy por hoy cada vez se conocen más. Hasta hace poco la megaflora se supone que es los microorganismos que colonizan el intestino, se suponía que eran 50 y hoy por hoy, gracias a la secuenciación genética, se sabe que estamos hablando más de 500. Que no todos tenemos de todos, pero sí, gracias a eso, indudablemente. En digestivo, digestivo es verdad, como decías tú, es la reina. Son las reinas, son los reyes. Entonces, es cierto que incluso durante la residencia, aunque no tenemos una formación en medicina, no hay una formación efectivamente ni en probióticos, ni ninguna asignatura, no recuerdo ni siquiera optativa de probióticos, por lo menos si la hay, yo no la recuerdo. Pero sí que es cierto que durante la residencia, con todo el tema de la diarrea asociada al antibiótico, de la erradicación del Helicobacter pylori, sí tenemos cierta formación, pero muy anecdótica, porque en eso sí que había algo de evidencia, pero por lo demás digestivo tampoco en esa época, hace unos 20 años aproximadamente, no había tendencia a usar tampoco probióticos como se puede usar ahora. Y sí que es cierto que a raíz de la secuenciación, de conocer un poco la complejidad de la microbiota, se han empezado a entender patologías como el síndrome de intestino irritable de una forma diferente. Ya no es un poco ese intestino sensible, sino que es verdad que se empieza a entender con ese eje intestino-cerebro y a entender de otra manera. Y ahora sí que, pues la microbiota, los probióticos, es nuestro día a día en la consulta y sobre todo porque los pacientes también demandan mucho saber. Entonces tienes que estudiar porque te lo demandan, ¿no? Pero sí, hace unos años, quizá más que en otras especialidades, pero también ha venido todo muy en los últimos 10 años, 15 años. Bueno, yo a nivel oral, es verdad que todo el mundo ha oído hablar de probióticos y todo, enfocado a intestinal, ¿no? A digestivo, pero a todos se nos olvida que la primera entrada de bichitos o microorganismos, como has dicho Olaya, tanto buenos como malos, es la boca. Entonces, el primer paso a tratar muchas veces cuando hay algún tipo de patología
Yo, por ejemplo, en mi caso, igual, en la carrera nada. Yo no sé si a día de hoy hay algo, pero lo dudo. Y yo lo empecé a investigar un poco, pues viendo muchos pacientes con manchas en los dientes, sobre todo niños muy pequeños, de 4, 5, 6, 7 años, que no tienen hábitos como los adultos, y tenían unas manchas oscuras que no sabíamos de dónde venían. Entonces, investigando, nos dimos cuenta que era por una disbiosis bacteriana, por un cambio de colonias de bacterias o de microorganismos a nivel oral. Y entonces, por mucho que los padres se cepillaban, nosotros hacíamos limpiezas y eso no cambiaba. Entonces, ya con un tratamiento, con unos probióticos específicos para la flora bacteriana oral, que no es la misma que la intestinal, como has dicho, pues hemos ido un poco tratando eso, pero buscándonos un poco la vida como todas, yo creo. Sí, bueno, es que a mí eso me parece, porque cuántas veces es como, no, es que no me hablaron de la microbiota, no le prestaron atención. Es que, ojo, que un profesional que se interese por la microbiota, que trate la microbiota, que ponga el foco en la microbiota, tiene mucho mérito, porque es que, lo dicho, pues a lo mejor en la especialidad lo habéis visto más, pero es que en la carrera no. Pero es que ni a día de hoy, por lo menos en Galicia, no se habla de microorganismos buenos. Todos son, bueno, pues lo que veis en microbiología, patógenos. Claro. Y aunque ya lo adelanté un poco, sí que me gustaría un poco que como estamos hablando de microbiota, que describamos un poco cómo es esa microbiota, si la conocemos más o menos, de cada uno pues, de esas partes de nuestro organismo, que son diferentes. De la boca podemos empezar, ya nos has contado un poco, que efectivamente es que es el inicio del tubo digestivo. Exacto. Es la segunda microbiota más grande, yo creo, en número, no sé si millones, pero sí que es verdad que tiene por lo menos entre 600 y 700 variedades diferentes. Entonces, bueno, es la puerta de entrada al cuerpo y son unas bacterias y unos microorganismos diferentes, porque son los del intestino son... ¿Quieres salir? Me extrañó que no tosiese. No te nos ahogues. Hay algún médico en la sala. Estoy bien, perdona. Bueno, son microorganismos que son diferentes a los del intestino, porque en el intestino son anaerobios, no quieren oxígeno, y en la boca hay oxígeno. Entonces son diferentes, pero es verdad que ese tipo de microorganismos pasa al intestino, entonces afecta todo el tracto digestivo. Entonces, bueno, ahí está la importancia de la flora bacteriana bucal. Y de hecho muchos trastornos, en muchos SIBO. Sí. Ahora se habla de un nuevo tipo de SIBO, que serían bacterias que tienen su origen, o sea, que vienen de un sobrecrecimiento oral. Estoy bien. Pues sí, yo creo que es un clásico, que yo me muera ya en una... Cuando tienes una niña de 3 años estás llena de virus. Bueno, para mí la boca sí es como ese... Sí, hay muchos casos de mal aliento, de caries, pacientes periodontales, que lo primero que hay que tratar es la flora bacteriana, porque es que si no, no hay manera, aparte de la dieta, pero claro, la flora es importante. Total. Bueno, en digestivo tú lo has diferenciado muy bien en las charlas, son estómago una parte, intestino delgado, no tiene nada que ver con el colon. El esófago, bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que más un órgano de paso más que otra cosa, pero son, dentro de que todo es digestivo, son 3 partes completamente diferentes y así las tenemos que tratar, porque de hecho cuando en el estómago, que es un medio ácido, que lo que hace precisamente es protegernos de que al intestino delgado no lleguen todas las bacterias que nosotros ingerimos cuando comemos, la gente que ahora yo creo que ya cada vez menos, pero que tiene esa costumbre de tomar los mal llamados protectores gástricos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, que lo que hacen es inhibir el ácido del estómago. Realmente eso no es un protector, o sea, tiene sus indicaciones, obviamente, pero no es un protector de nada y sí que hace pues, que, por ejemplo, en el estómago haya otras alteraciones que habitualmente no hay por el propio pH, ¿no? Y por la acidez que tiene. Luego, intestino delgado es un misterio. Tenemos la manera... Antiguamente se hacía pues, los test estos de
expirado de lo que es el jugo intestinal para cultivarlo, pero eso es muy laborioso, son técnicas invasivas, es muy difícil. Y ahora tenemos pues los famosos test del aliento, de sobrecrecimiento, intolerancias, etcétera, con sus limitaciones, pero bueno, que nos ayudan también a manejar a algunos pacientes. Y bueno, pues la base sobre todo sí que todo lo que sabemos más o menos es de patología de microbiota de colon, ¿no? Pero bueno, es muy complejo. Para nosotros es muy complejo de entender. Y interpretar a un paciente con todas sus peculiaridades también es muy difícil. La verdad es que daría para hablar, yo creo que mucho tiempo. Sí. Bueno, yo más que hablar de algún... Me gustaría... Ay, estoy un poquillo nerviosa. Me gustaría hablar de que somos el producto de colaboración entre esos microorganismos y nosotros. O sea, a nosotros nos pertenecen las células, como quien dice, nuestros tejidos, pero tenemos más microorganismos que son seres vivos que células propias. Entonces, el cuerpo al final reacciona. O sea, estas células dicen, vamos a llevarnos bien. Tú me cuidas, yo te cuido. Y si tú no me cuidas, pues yo te voy a descuidar. Y es que es una colaboración súper estrecha, que hablamos siempre de cómo implementamos. No, es que viven gracias a nosotros y nosotros gracias a ellos. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. Que el probiótico, no, cuida lo que tienes con buenos hábitos y no necesitarás tomar un prebiótico ni un probiótico. Y además, la alimentación saludable, los buenos hábitos de vida son más que suficientes para tener una microbiota en condiciones. Luego, en la farmacia ofrecemos soluciones, pero la primera es el autocuidado siempre. Bueno, yo de la microbiota del área genital decir que bueno, es súper interesante, ¿no? Porque además es una microbiota cambiante a lo largo de, podemos describirla en las 3 etapas de la mujer, ¿no? En la niñez, en la etapa fértil y en la menopausia. Son completamente diferentes. Las microbiotas que nos encontramos son distintas, ¿no? Y todo evidentemente condicionado por los niveles hormonales, ¿no? En la etapa prepuberal, en la que los niveles de estrógeno son bajos porque no hay funcionamiento de los ovarios, el grosor del epitelio, de las capas celulares que hay, que constituyen la vagina, es muy finito. Hay muy poca producción de glucógeno, que es una sustancia que se utiliza para distintos procedimientos metabólicos. Y la microbiota que hay es mixta, ¿no? Digamos, ¿no? Hay gérmenes del tracto urinario, de la piel, es como mixta, ¿no? El pH que tiene la zona es un pH alcalino, mayoritariamente, ¿no? Porque hay pocos lactobacilos en esa época, ¿no? Luego, cuando ya se activan los ovarios y se empiezan a subir los niveles de estrógeno, eso hace que prolifere, que aumente el grosor de las capas celulares de la mucosa de la vagina. La mucosa de la vagina se rellena se repliega, ¿no? Porque se pone más gordita, digamos, ¿no? Se carga de glucógeno. Ese glucógeno es utilizado por los lactobacilos, producen ácido láctico y ese ácido láctico acidifica, como bien dice la palabra, el pH, con lo cual tiene un efecto antimicrobiano súper importante. La flora, la microbiota predominante en la época fértil de la mujer son los lactobacilos, ¿no? La mayoría de las veces en una vagina, en una vulva sana, la microbiota predominante, como he dicho, son los lactobacilos, Crispatus, Casseris, Jensenis, son los más frecuentes. Los Crispatus, digamos que son los mejores, ¿no? Eso ya es la explosión con el embarazo, ¿no? El embarazo con los niveles estrogénicos totalmente disparatados, pues. Y luego cuando llega la menopausia se vienen abajo los estrógenos y volvemos a tener una microbiota muy parecida a la que había en la época prepuberal, ¿no? Unas paredes vaginales mucho más finas, una disminución en los niveles de glucógeno, una disminución de lactobacilos, por lo tanto se pone el pH otra vez alcalino, el pH ácido dificultaba el crecimiento de las gérmenes, bacterias. Sin embargo, el pH alcalino pues, puede favorecer el desarrollo de determinados gérmenes, de determinadas bacterias. Una de ellas, que nos da muchísimo dolor de cabeza, es la Gardnerella vaginalis, que es la causa más frecuente de infecciones vaginales en la mujer. Y bueno, pues, el tema de la alteración del pH por la disminución
de los lactobacilos en la época de la menopausia genera muchísimos problemas de infecciones, de repetición, tanto, sobre todo, del tracto urinario también en la mujer menopáusica, ¿no? Y bueno, aquí nos podemos tirar 7.000 millones de años hablando sobre todo sobre el tema. Es que este es un tema bonito, es un tema muy bonito, cómo cambia. Bueno, yo soy un poco friki, es que me gusta mucho esa etapa de cómo esos cambios, porque entendemos muchas cosas y es chulo, la microbiota nos acompaña. Y bueno, ya conocemos un poco más la microbiota y ahora sí que quería conocer es un poco vuestra experiencia, ¿no? O sea, ¿qué haría falta para poder implementar más la microbiota en el día a día? ¿Con qué resistencias no os encontráis un poco? Para poder, bueno, un poco ya lo hemos ido adelantando, ¿no? Pero para poder como tenerla más en cuenta, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer referencia a una pregunta que han hecho antes de los test de microbiota, porque realmente resistencias tenemos muchas y yo creo que es fundamentalmente, bajo mi punto de vista, 3. La primera, que no tenemos tampoco un test estandarizado, protocolizado, validado, que nos diga, y no sé si lo habrá, Olaya, tú esto sabes más que yo, en los próximos 10 años, que nos diga esto es una microbiota completamente saludable y esta no. Es difícil, habrá parámetros, me imagino, sí, pero a día de hoy yo creo que depende mucho, ¿no?, de laboratorio, etcétera. Interpretarlo tampoco es fácil, ni los médicos tenemos la formación, ni creo que haya suficiente evidencia científica para que eso pueda llegar en un futuro corto a ningún sitio. Y por otra parte, interferir en esa microbiota con productos, no me refiero con cambios de hábitos, sino con productos probióticos, etcétera, tampoco es fácil, porque, por ejemplo, la Kermansia, me parece que ahora creo que ya están intentando comercializar, no sé si la han llegado a comercializar, pero creo que es uno de los probióticos que ha costado mucho y no todos los probióticos son susceptibles de comercializar. Entonces yo creo que lo primero sería, la primera resistencia que nos encontramos es que no hay unos test validados. ¿Qué más nos gustaría a nosotros cuando el paciente nos viniera con esto poder interpretarlo y poder dar una solución rápida? Pero no la hay. Que la microbiota efectivamente cambia y depende mucho de los hábitos, de lo que comemos, de nuestro estrés, de lo que dormimos, que tampoco se hace tanta referencia, pero que de lo que dormimos también, la cronodisrupción, un poco la forma que tenemos ahora mismo de vivir, el contacto con la naturaleza, pues eso va a hacer que sea muy complicado. Si ahora mismo te haces, por ejemplo, una analítica y tienes tu colesterol, tu creatinina, esos valores de aquí a un mes se moverán en un pequeño rango, pero no variarán tanto. Pero la microbiota yo creo que sí, que eso va a ser difícil conseguir unos estándares. Luego, por otra parte, lo que decimos de la formación. Si estamos nosotros aquí, que incluso con todo el esfuerzo que puedes hacer por formarte, tienes la sensación de que no sabes ni la mitad de lo que deberías saber de microbiota, pues imagínate cuando esto no se da ni en las facultades, ni se explica en la residencia, ni nada. Y luego, en tercer lugar, lo que hemos dicho de los probióticos, que deberían ir un poco más dirigidos. Tampoco hay evidencia científica que luego detrás encuentres un probiótico que se ajusta a esa evidencia. Tú te lees los estudios, pero luego a lo mejor el probiótico son mezcla de varios probióticos. Y esto es un ecosistema. Entiendo que no es lo mismo mezclar a unos que mezclar a otros, ¿no?, que el efecto será diferente. Y ya por cuarto lugar, bueno, ya creo que me he explayado, el tema de la financiación, que esto parece una tontería, pero es muy importante, porque no todo el mundo se puede permitir comprar unos productos que no están financiados, que vienen en poca cantidad, que normalmente son caros. Y muchas veces también en las farmacias, pues incluso a lo mejor no tienes de uno, ¿no? Tienes otro similar, pero que tampoco eso está ahora mismo cubierto, creo. Y creo que si la evidencia sigue, sí que debería plantearse una financiación, por lo menos de alguno. Yo, que trabajo exclusivamente en la sanidad pública, eso para mí es uno de los principales escollos que hay. Nosotros comprobamos que hay muchísimos preparados que son muy útiles, pero es verdad que te encuentras con ese problema, que el precio es súper elevado. Y no todo el mundo se puede permitir eso. Entonces muchas veces pues acaba, yo qué sé, haciendo ahí mezclas extrañas como puede y haciendo recomendaciones, bueno, ahí un poco medias, ¿no? Porque en realidad es muy caro el tratamiento con probióticos, muy caro a día de hoy. Bueno, ya cada vez hay formulaciones mejores y más asequibles. Pero sigo pensando que esta ciencia está en pañales todavía, queda muchísima investigación. Hoy por hoy lo que se va conociendo es que
bueno, que hay determinados metabolitos, hablo sobre todo a nivel intestinal, pues que colaboran y facilitan digestión, mejoran, bueno, el tapiz de la mucosa, que es tan importante, que nos ayudan a un montón de procesos. Oye, que estoy tan nerviosa, me habla de mi abuelo y ya me he puesto nerviosa. Es que no es lo mismo hablar como farmacéutica que bueno. La verdad que en mi familia hubo un señor que se dedicó a este estudio y que estaba convencido de que la gran mayoría de las enfermedades degenerativas tenían origen bacteriano, proteínas de origen bacteriano. Bueno, un estudio muy completo que no viene al cuento, pero bueno, sí es así. Y me hace mucha ilusión, especial ilusión, participar en esta jornada, aunque no es lo que más domino, porque conforme iba investigando decía, es que tenía razón, es que, o sea, la sensación esa, ¿no?, de que un individuo sano, que es lo principal que tenemos que tener todo en cuenta, es un conjunto de situaciones, ¿vale? Tiene que ser genético, tiene que ser buenos hábitos, buen humor, buen descanso, todo eso colabora y contribuye incluso a que tengamos una microbiota fantástica, nos relacionamos bien con ella y ella con nosotros. En el momento, por los motivos que sean, bueno, ya también por la edad, por un montón de cosas, por el ánimo, porque el ánimo condiciona la microbiota condiciona el ánimo, las hormonas, ahí vamos, nos vamos relacionando, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que malos hábitos contribuyen a una microbiota deficitaria. Y eso es lo que está muy en pañales y es donde hay que incidir, porque incluso en la farmacia, que yo defiendo lo mío, claro está, pero es verdad que formulaciones que de verdad tengamos garantía de que funcionan, pero ¿para qué? O sea, de verdad tengo que recomendar un probiótico para la salud intestinal, para la salud. Si a lo mejor está sano. No, por ejemplo, el Saccharomyces me encanta. Yo soy muy fan. Lo adoro. Como el antibiótico. Es una levadura que recomiendo con absoluta tranquilidad porque no se queda. Llega un teniente general, o sea, un capitán general. Llega, dice, tú eres mala, te vas, tú eres venga, vete a poner aquí, lo mejoramos todo y se elimina. Entonces no hay ningún riesgo. El Saccharomyces. Ultralevura. Todos lo conocemos. Saccharomyces, ¿no? Bueno, que ahora se formulan un montón de presentaciones y preparaciones. Es muy seguro. Nosotros acostumbramos a recomendarlo conjuntamente con el antibiótico. Sí, para erradicación de pylori, por ejemplo. Efectivamente, y te evita riesgo. Además, se puede tomar a la vez porque no interfiere. Y siempre el uso de, hoy en día, que está demasiado extendido el uso de antibióticos para todo, pues también compromete mucho la salud del microbioma. O sea, y sí que tiene, y prevenimos pues esas posibles diarreas provocadas por los antibióticos y a mí ese sí que lo puedo recomendar con absoluta tranquilidad. Luego hay algunos otros para prevenir la diarrea del viajero, que son cepas muy específicas combinadas con algunos prebióticos que parece que tienen estudios que resuelven que sí, que mejora y refuerza nuestra salud intestinal y nos previene un poco pues de la exposición a patógenos que no estamos acostumbrados. Cada vez hay más estudios, presentaciones más específicas, como tú has dicho, con probióticos con nombre y apellidos, que es muy importante, y además con estudios concluyentes, porque se estudia mucho, pero luego al final dice, la conclusión del estudio no se pueden establecer conclusiones. Claro. Sí, hay muchos estudios, pero funcionan, no funcionan, nos ayudan, no nos ayudan. Y hay que ser sincero. No todo el que toma un antibiótico tiene por qué tomar las 18 bacterias, no es necesario. La mayoría de los casos somos capaces de recuperar de forma natural nuestra flora intestinal, aunque se haya visto un poquito comprometida. Un 35%, ¿no? Se suele hablar, como hasta un 35%, ¿no?, de las personas sufren efectos secundarios, sobre todo diarrea o candidiasis a veces, ¿no?, con los antibióticos. Sí, bueno, las candidiasis después del tratamiento del Helicobacter pylori son mortales. O en odontología. Son mortales. Son mortales. Antibiótico para periodontitis y candidiasis. Sí, yo estoy con vosotras. O sea, yo creo que por eso un poco lo que decía, sabemos que hay, pero lo que queda por saber. Yo añadiría también a lo que han dicho una visión integral del paciente. Totalmente. Porque hoy en día cada uno estamos centrados en nuestra especialidad. ¿Cuántas de vosotras tenéis niños? Y en la revisión del niño sano, ¿a quién le han dicho algo de la boca o lo han remitido al odontólogo, al odontopediatra o lo que sea? Casi ninguna.
muy pocos. Bueno, yo, de hecho, a día de hoy tengo pacientes que las madres son pediatras y le digo, ¿tú te has dado cuenta que el niño no respira por la nariz? Ah, no, eso lo miráis vosotros o lo mira... Bueno, pues ya está. Entonces, así, si vamos así es imposible. Entonces, si no vemos al paciente integralmente y nos derivamos entre nosotros, no hay manera de solucionarlo. O sea, podemos matar mosquitos a cañonazos con probióticos a tutiplén, pero es que no es la solución. Ahora yo quería, así un poco, no sé cómo vamos de tiempo, porque... ¿Cómo vamos? Bien. Tenía ahí un par de preguntas más. Vale, bien. Tenía, sobre todo, ahora que ya vemos las limitaciones que hay, un poco vuestra visión de futuro, ¿no? O sea, también podemos, oye, imaginar, ¿no? Pero ¿qué pensáis? ¿En qué se puede avanzar en vuestra especialidad, en vuestro ámbito de trabajo, de aquí a los próximos 10 años, con lo que pues quizá vamos a saber más sobre la microbiota? Pues a mí me gustaría comentar que hay una enfermedad que afecta tremendamente a la calidad de vida de muchísimas mujeres, que es la endometriosis, que yo creo que muchos de vosotros habréis oído hablar de ella, que se está investigando también sobre alteraciones de la microbiota en mujeres con endometriosis, ¿no? Parece que hay una disminución de ciertas cepas de lactobacillus. Y a día de hoy, antes era una enfermedad como muy quirúrgica, ¿no? Y hoy se tiende a todo lo contrario, a que sea una enfermedad muy de tratamiento médico, una enfermedad que acaba produciendo un proceso inflamatorio crónico que afecta a todo el organismo y que tiene importantes repercusiones en la calidad de vida, en el tema reproductivo, produce muchos problemas de esterilidad, dolores pélvicos crónicos horribles, dolores menstruales tremebundos y se está estudiando mucho también en ese aspecto, ¿no? Porque es una de las patas del banco, digamos, ¿no? Del estudio y del tratamiento actual de la endometriosis. El tratamiento no hormonal, que el básico es un tratamiento hormonal, evidentemente, pero una de las patas de ese banco es el tratamiento no hormonal a base de una dieta antiinflamatoria que se recomienda en estos casos, ¿no? La utilización de determinado tipo de probióticos también y de suplementos de zinc, de selenio, que mejoran, parece ser que mejoran, que disminuyen el proceso inflamatorio que hay en esta enfermedad. Entonces, yo creo que hay ahí mucho que avanzar, también en problemas de reproducción. Infertilidad, te iba a decir, exactamente, ¿no? Microbiota endometrial. Exactamente. Hay endometritis crónica, desinflamaciones crónicas de la capa interna del útero que dificultan el que se anide ahí un embrión, ¿no? Y se está investigando mucho sobre la microbiota intrauterina, ¿no? del endometrio, y hay mucho ahí, ¿no? Hay mucho de futuro. De hecho, hombre, ya te digo que nosotros en la carrera nada, ¿no? Pero el año pasado concretamente, que hubo un congreso andaluz de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia que se hizo aquí en Córdoba, una de las ponencias que la dio una compañera que yo hubiera querido que hubiera sido la que hubiera venido, pero no podía, que es experta, pues ella dio una ponencia sobre microbiota, ¿no? En un congreso andaluz, un congreso importante, ya se hacen ponencias específicas sobre eso. O sea, que yo creo que estamos estudiando cada vez más. De hecho, el otro día he leído mucho, claro, y me resultó muy curioso el concepto del estroboloma. Sí, pero son bacterias intestinales, ¿no? Que favorecen la recuperación de estrógenos, activándolo otra vez y derivándolo al torrente sanguíneo, que también es una diana de posibilación, ¿no? Claro, es que una de las cosas que tenemos que hacer cuando hay alteraciones, cambios en la microbiota vaginal en las mujeres menopáusicas, lo primero que tenemos que hacer es hacer un tratamiento estrogénico local. Ese tratamiento estrogénico local o sistémico general, pero si no se puede hacer o no se quiere por lo que sea, por lo menos hay que hacer un tratamiento estrogénico local que nos va a favorecer la recuperación de los lactobacillus que teníamos perdidos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí hay muchas vueltas que darle. Bueno, pues mi parte digestivo, aparte de, lógicamente, intentar identificar ciertas evidencias en el uso de probióticos en determinadas patologías, que, bueno,
eso va en camino, pero es verdad que cuesta, porque, por ejemplo, lo que hablábamos de algo tan sencillo como dar un probiótico para el tratamiento del Helicobacter pylori, no hay una evidencia suficiente o no se ha encontrado respecto, por supuesto, respecto a la tasa de erradicación no la hay, lamentablemente, pero respecto a la disminución de los efectos adversos, por ejemplo, tampoco hay una evidencia sólida y en las guías de tratamiento de Helicobacter pylori, por ejemplo, no se recomienda el uso de probióticos. Yo lo uso porque, sinceramente, mejora efectos adversos, mejora diarrea, mejora tolerancia, pero si nos vamos realmente a la evidencia, no hay una evidencia sólida. Probablemente porque los estudios son muy heterogéneos. Uno utiliza Saccharomyces, el otro utiliza el Reuteri y lo van un poco, o sea, y luego todo eso lo meten en un metaanálisis en un mismo saco. Entonces no se pueden sacar conclusiones. Yo me gustaría visualizar un futuro en el que la ciencia de los probióticos fuera un poquito más homogénea para poder sacar conclusiones y que esos mismos probióticos que se utilicen para la evidencia sean los que se comercializan y no que se comercialicen otros, o mezclándolo, etcétera, y por supuesto que tengamos test diagnósticos. Pero ya quitando el tema de digestivos, sino un poco como visión integral, que decía Sara, que creo que es fundamental, a mí me gustaría visualizar que dentro de 5 años igual es mucho, pero 10, cuando te sientas en la consulta con una persona que tiene un problema digestivo, no sea necesario siempre explicar todo lo que tú has explicado aquí, de lo que importa la alimentación, lo que importa las relaciones sociales, lo que importa, sino que sea algo que se enseñe de antes, que incluso se enseñe en las escuelas, porque estamos hablando de salud. Y igual que en medicina no hay formación de probióticos, creo que en el colegio no hay ningún tipo de formación de salud ni de cuidar la salud. Yo creo que ahora cada vez más, aunque yo, por ejemplo, que tengo 3 hijos, tampoco es algo muy profundo, pero creo que eso se está metiendo un poquito más. Pero sí que es cierto que si nosotros ya partimos de la base que sabemos cómo tenemos que comer, sabemos cómo tenemos que dormir, que nos tiene que dar el sol, que tenemos que hacer ejercicio, sabemos cómo nos tenemos que cuidar, pues probablemente el futuro necesitará menos probióticos y un poco el manejo será diferente, ¿no? Y el manejo de la salud será del propio paciente, ¿no? Un poco más que del médico en sí que te mande un probiótico u otro. A mí es como me gustaría verlo. Y eso, en este tipo de política, ¿no? de divulgación, es muy importante el papel que hacéis vosotros, pues escribiendo, publicando, divulgando, lo veo fundamental para que eso llegue al público y el día de mañana pues que llegue a nuestros hijos y las futuras generaciones no tengan estos problemas, tendrán otros. Bueno, sobre todo me gusta el punto de responsabilizar, ¿no? Que el paciente, yo como paciente, ¿no? Muchas veces, responsabilizarnos de nuestra salud, porque a veces vamos al médico como o al farmacéutico, dame la solución. Bueno, te puedo ayudar, pero muchas veces somos los pacientes los que tenemos que tomar las riendas y es un trabajo. Claro, y es un trabajo, que no digo que no, porque no es cómodo a veces, pero... No. Claro, a mí me pasa igual. Yo puedo tratar manchas y disbiosis bacteriana con probióticos, pero si los niños siguen tomándose el zumo y el batido todos los días en el recreo, es tontería. Entonces, esa reeducación a nivel colegio, a nivel padres, esa divulgación que hacéis, me parece fundamental. Pero yo creo que no llega a tanta gente como nosotros creemos. O sea, nosotros sí que lo vemos, quizás, pero hay mucha gente que no lo ve o que no le da la importancia que tiene. Entonces, esa suma de factores que causan todos esos problemas, las enfermedades periodontales, las caries, que no es solo porque no se cepillen, hay un conjunto de factores que afectan. Entonces, toda esa divulgación me parece fundamental. Creo que por ahí tiene que ir el camino. Pues mi última pregunta... Por Dios que no me dé otra vez datos. Mi última pregunta, después de esta visión de futuro, ya era para romper ya un poco el hielo, vamos a cerrando, y si querías desmentir algún mito. Porque yo, bueno, pues escribiendo el libro o cuando me pongo a estudiar para dar formaciones o charlas, me encuentro cosas en internet que digo, pero ¿esto de dónde sale? Busco y digo, esto es mentira. Hay muchos bulos o muchas cosas que tenemos ahí fijadas y no sé si se os ocurre alguno que, bueno, vamos a aprovechar aquí y vamos si se os ocurre algún bulo, a desmitificarlo totalmente. Algo sobre microbiota o sobre salud nos vale igual, porque al final estamos aquí para hablar de salud.
Dinos tu opinión de lo que ha dicho ella del Actimel, que al final es lo primero que hemos oído todos sobre... Sí, sí. Bueno, a ver, ojo, que la cepa del Actimel tiene sus estudios, ¿eh? Sí. Pero lleva azúcar. No, bueno, claro. Bueno, también lo tiene azúcar. Lo que pasa es que tiene edulcorante artificial, Claro, también claro. lo hay. Y sí. Y no sabemos qué es peor. Claro, pero sus estudios tiene. Y la de la Activia también. Esa bifidobacteria también tiene estudios. Yo me quedo a veces loca. Pero eso, si se os ocurre algún mito que queramos romper, pues... Yo creo que el más importante es el que se ha dicho aquí ya, ¿no? Que no todos los probióticos sirven para todo. Porque muchas veces esa ventana de oportunidad que tienes con el paciente de, por ejemplo, yo, los trastornos digestivos funcionales, te voy a mandar este probiótico que va bien. No, yo ya he tomado un probiótico, no me ha hecho nada. Te quedas con un vacío porque dices, no, es que no sé cuál, ¿y cuál te has tomado? No me acuerdo, uno que me dieron, ¿no? Sí. Pues yo creo que el mito principal, y yo creo que lo has dicho ya tú, es que no todos los probióticos sirven para todo. Sí, o el, ¿no?, que le fue bien a tu primo, no tiene por qué irte bien a ti. No. Total. A ver, en la suplementación en general, no podemos depositar todas las soluciones en algo externo. Se trata de autocuidado, es fundamental. Llega el magnesio, todo el mundo a tomar magnesio, llega el probiótico, todo el mundo a tomar probiótico, llega la cúrcuma, es que de verdad, es que lo hemos en Instagram. Ya, señores, pero además eso, ¿de qué fuentes nos estamos documentando? Que no todo, y es que mi preparador físico, sí, sabrá un montón de cómo muscular, pero a lo mejor de nutrición, de complementación, tengamos cuidado, que llevamos subsistiendo muchísimos miles de años y que todo esto ya estaba. Lo que no estaba es la comida basura, los conservantes, los aditivos. Eso es lo que no está. O sea, y el estilo de vida, el estrés, todo eso es lo que hace que deteriore nuestra salud. La relación con nuestro microbioma, bueno, esa lleva miles de años y siguen, o sea, y seguimos contribuyendo uno a otro. Y es que lo importante son los hábitos de vida. Y parece que yo, que soy la que vendo para los suplementos, pero es verdad, a mí lo que me interesa es que la gente esté lo más sana posible. Y el uso de antibióticos sabemos que no es bueno, pero es necesario. Después de hay gente que no padece diarrea, no tiene ningún problema, no tiene por qué hacer nada más. Lo haces bien, tomas cada 8 horas y sigue alimentándote de forma saludable. Incorpora a lo mejor algunos productos que te pueden ayudar a recuperar esas posibles carencias, pero que el autocuidado es el primer paso, que luego vienen los llantos. Consejos baratos, ¿eh? No suplementarnos. No nos vamos a quejar. No, hay que suplementar, pero siempre que sea necesario. No como una herramienta más. Eso de me alimento y luego me nutro, no. Vamos a nutrirnos mientras nos alimentamos. Bueno, yo creo que ya más o menos lo hemos dicho todas, ¿no? Sí. El tener una visión, además, un poco genérica de todo, amplia, de todo lo que tenemos, y sobre todo las que estamos en el mundo sanitario, no tener una visión muy amplia de lo que pasa, ¿no? Yo estoy en un sitio donde a veces tenemos pacientes ingresadas mucho tiempo con tratamientos antibióticos bestiales por procesos infecciosos graves. Y hay que, el chi ese de, oye, que esta señora lleva ya no sé cuántos días con el antibiótico, que empieza con una diarrea, pero vamos a ver, vamos a darle un probiótico que esta señora se está quedando. ¿No? La visión esa de que no se nos olvide que llevamos mucho tiempo con el antibiótico, que no se nos olvide que nos hemos cargado la microbiota totalmente, ¿no? Estamos tratando una cosa y estamos descompensando otra, ¿no? O sea, que tenemos que tener una visión muy global de todo, ¿no? Sí, eso es complicado. Sí, es complicado. Y no pensar siempre que la diarrea es porque tiene una cosa extrañísima ahora, porque tiene una enfermedad grave. No, que la diarrea es porque tiene una disbiosis total, porque le estamos hinchando antibióticos, no vamos a darle probióticos para su tubo digestivo, ¿no? Ay, y por favor, un consejo. El Fortasen no es la solución de la diarrea. No, por Dios. No, por Dios. Hay otras cosas. A la pregunta. Sí. Si hay alguien que quiera hacer preguntas. Nuestra compañera Rafaela, de nuevo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestra participación. Sois excelentes. Y bueno, me quiero dirigir a Marta y a Sara.
Marta, yo estoy haciendo un estudio en la UNIR de la Universidad Internacional de La Rioja y estamos utilizando los test de metagenómica. Me encantaría que pudiera que interactuáramos y viéramos ese tipo de test, como en la secuenciación del ADN estamos obteniendo muchos resultados de colonización y efectivos. Por lo tanto, ya estamos avanzando en los test de microbiota a nivel nacional. Y me encantaría pues que pudiéramos interactuar y pudiéramos hablar de eso. Y con respecto a Sara, no hemos hablado de la microbiota respiratoria, tan importante para el tema pulmonar y los problemas respiratorios. ¿Crees que una buena salud bucodental puede hacer una prevención de esa microbiota? Sí, pero es muy importante, quizás al revés. La respiración nasal es la que hace que se desarrolle el tercio inferior de la cara y eso repercute en todo el cuerpo, hasta los pies, la postura, la altura de los hombros. Hay muchos niños que tienen una escoliosis y viene derivada de una mordida cruzada. Esa mordida cruzada viene derivada de una respiración bucal, no nasal. Entonces, todo eso está unido. Por eso es importante la valoración integral del paciente, de todo, no solo ver el peso, la altura, está bien, está mal, sino valorar un poco todo. Entonces, fundamental. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna de las integrantes de la mesa? Pues mira, todo resuelto. Bueno, pues damos un aplauso a esta mesa redonda. Muchísimas gracias. A continuación, bueno, pues yo he hecho un resumen, como sabéis que hago siempre de las anotaciones de esta tarde. Hago un breve resumen rapidísimo sobre la ponencia de Olaya, que nos ha dicho que el 90% de las patologías tienen asociada una disbiosis, una alteración de la microbiota. Nos ha recordado qué hace la microbiota: modular el sistema inmunitario, la digestión de ciertos alimentos, integridad en la barrera intestinal, produce moléculas bioactivas y la defensa de patógenos. Los impactos sobre nuestra microbiota, desde el nacimiento, fármacos, donde vivimos, lactancia, descanso, alimentación, actividad física y hasta las mascotas. Sobre todo los contactos sociales. Solo conocemos el 50% de la microbiota, así que está casi todo por descubrir. Los probióticos son bacterias y ciertas levaduras. No son probióticos alimentos fermentados como la kombucha, el kéfir, el chucrut, etc. Los prebióticos, el alimento de nuestra microbiota, vegetales y frutas principalmente, y una especial mención a la granada. Salud oral, urogenital, piel, inmunidad, eje intestino-cerebro son los impactos de la microbiota en nuestro organismo. Elegir un probiótico pues depende de la cepa, que es importantísimo, el origen, etcétera. Puede ser útil puede ser igual de útil un probiótico de una cepa o de varias cepas distintas. ¿Qué cepa y para qué alteraciones? Es importantísimo, y para eso hay que comprar el libro de Olaya, que es El revolucionario mundo de los probióticos, de la editorial Alienta. Y un último consejo: ingerir diferentes tipos de fibra de diferentes vegetales para mejorar la diversidad de nuestra microbiota. En esta mesa, ¿qué podemos destacar de esta mesa redonda? Aunque en las carreras universitarias sanitarias no se estudia, los especialistas sí tienen que estudiar la microbiota por su cuenta. En odontología, un mal aliento, unas manchas, incluso en niños, pueden venir de una alteración de la microbiota oral. En el sistema digestivo se deben diferenciar entre estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso, etc. En la farmacia ofrecen soluciones, pero la primera opción es el autocuidado. En ginecología cambia la microbiota, y esto me ha parecido interesantísimo, según las etapas de las hormonas de la mujer. Todavía no existen analíticas ni test para valorar alteraciones de microbiota y tampoco estudios para tratamientos específicos. Otra resistencia que encontramos es la falta de financiación por parte de la salud pública. Un individuo sano, con hábitos saludables y emocionalmente estable, tiene más probabilidad de tener una microbiota sana. Hay evidencia entre la relación de la endometriosis y la microbiota.
La reeducación a los pacientes sobre factores que influyen sobre los hábitos saludables es fundamental para todo lo que hemos estudiado esta tarde. Visto. Mitos y bulos, pues no todos los probióticos sirven para todo, y analizar las fuentes que nos recomiendan sobre probióticos y suplementación es fundamental. Una frase: nutrirnos mientras nos alimentamos. Esa me ha gustado muchísimo. Y bueno, agradeceros a todos que hayáis venido. A Marian Aguilar, que es concejala de Igualdad del Ayuntamiento, que ha venido esta tarde a acompañarnos también y a escucharnos. Y ahora vamos a pasar a una degustación que están preparando nuestras compañeras. El aceite de oliva virgen extra de Los Arroyones. Qué mejor producto de esta tierra. Que tiene polifenoles. Ahora te doy paso porque quiero que nos haga algunos apuntes, y si quieren en nuestra mesa también apuntar, porque hay dos ingredientes fundamentales para la degustación de ahora, que es un pan extraordinario de levadura de masa madre y con todas las características que tiene que tener un pan de fermentación lenta, y ese aceite de oliva virgen extra de Los Arroyones que nos van a ofrecer. Olaya, porfa. Por los polifenoles, decía que alimentos, o sea, elementos prebióticos siempre pensamos en la fibra, pero muchos vegetales y el aceite de oliva contiene, de hecho el aceite de oliva tiene un impacto en nuestra salud porque es una grasa saludable, pero también porque contiene esos polifenoles, y precisamente esos polifenoles favorecen el crecimiento de especies beneficiosas. Entonces el aceite de oliva también es bueno para la microbiota. Pues fijaros, emplazamos también a que mañana nos sigáis acompañando. Lo hemos nombrado durante esta tarde, el eje intestino-cerebro. Tendremos una ponente de altura, una mesa redonda también muy interesante. Y mañana a partir de las 11 de la mañana, aquí en el mismo sitio, y también el jueves por la tarde, que vamos a hablar directamente sobre recursos de la microbiota. Muchísimas gracias.